un nuevo capítulo, el capítulo de la asignación. Ya. Va a disculpar, pero la semana anterior estoy mal de la garganta, estaba más ronco, estoy un poco queriendo mejorar. Muy bien. A ver, este capítulo, jóvenes, trata sobre una asignación óptima de tareas para un grupo de trabajadores en una misma empresa. En una misma empresa pueden existir N tareas. Ahora, ¿en qué consiste? En asignarle al mejor operador la tarea que más domina. Y eso se visualiza con una matriz de costos, ¿no? Entonces, hay que optimizar la asignación de tareas a los trabajadores o a los operadores. En resumen, en pocas palabras se dice, hay que buscar la mejor persona para el puesto, ¿no? En un problema de asignación participan los siguientes factores. 1. Los trabajadores o denominados operadores. 2. Las tareas que hay que realizar. 3. Los costos. ¿Sí? Cada trabajador realiza una tarea a un costo específico para la empresa. Entonces, esos 3 factores son los que hacen que se busque una asignación óptima. Esos factores se representan en una matriz, la matriz de asignación. Y la matriz tiene esta forma. Miren, en filas, la fila 1, la fila 2, hasta la fila N, ahí están los trabajadores. El trabajador 1 puede ser Carlos, el 2 puede ser José, el 3 René, etc. En puestos o tareas está la tarea 1, la tarea 2, hasta la tarea N, ¿no? Son diferentes tareas. Ahora, los elementos de la matriz son los costos. Ahí está, el trabajador, todos los trabajadores pueden realizar todas las tareas. Y en la matriz están los costos. El trabajador 1 realiza la tarea 1 a un costo C11. El mismo trabajador realiza la tarea 2 a un costo C12, etc. Entonces, así se representa un problema de asignación en una matriz. Ahora, esta matriz tiene sus características, ¿no? Recuerden que en la matriz de transporte, por ejemplo, en la tabla de transporte, la matriz podría ser o no ser cuadrada. En cambio, acá sí o sí tiene que ser cuadrada. ¿Qué significa eso? Que el número de trabajadores tiene que ser igual al número de tareas. Segunda característica, a un trabajador se debe asignar solamente una tarea. Tercero, como consecuencia de lo anterior, una tarea debe ser realizada solamente por un trabajador, ¿no? Los elementos de la matriz pueden ser o bien costos, cuando se esté minimizando, o bien ganancias, cuando se esté maximizando. Hay casos especiales de asignación. Por ejemplo, un caso especial es que si algún trabajador no puede hacer alguna tarea por cualquier motivo, puede ser un problema físico, puede ser un problema de capacidad, etc. Entonces estamos en un problema de asignación imposible. Ese es un caso especial del problema de asignaciones, ¿ya? Bueno, jóvenes, con esa introducción, vamos a ver un problema de asignación. El método que se conoce es el método húngaro de optimización, ¿ya? Tiene ese nombre porque son los matemáticos húngaros los que encontraron la forma de optimizar los costos en la asignación. El anterior capítulo, ¿cómo se llamaba el método de optimización? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan?
Era el método de las piedras del arroyo, ¿no? El método de las piedras del arroyo. Creo que no les expliqué por qué ese nombre, es una traducción del inglés. ¿Recuerdan cuando dibujábamos el circuito? Y al dibujar el circuito solamente se podían ir de una esquina a otra esquina. Es como cuando están cruzando un arroyo, se le pone piedra para no mojarse los pies y vamos pisando las piedras, ¿no? Haciendo así algo parecido al circuito. Bueno, volvamos al tema. ¿Cuál es el método húngaro de optimización? Vamos con un ejercicio a conocer este método. ¿Qué dice el ejercicio? Una empresa dispone de 4 trabajadores. Los trabajadores son el trabajador A, B, C y D, quienes deben realizar 4 tareas. Las tareas E, F, G, H. En la tabla siguiente se verán los costos unitarios de realizar cada tarea por cada trabajador. ¿Qué nos pide el ejercicio? ¿Cuál sería la asignación óptima para minimizar costos? Ajá. Bueno, miren jóvenes, acá está en filas los trabajadores, son 4 trabajadores, A, C y D. En columnas están las tareas, hay 4 tareas, E, F, G y H. Recordemos que siempre la matriz tiene que ser cuadrada. ¿Y qué representan los elementos de la matriz? ¿Sí? A ver, significa que el trabajador A realiza la tarea E a un costo de 15, realiza la tarea F a un costo de 19, realiza la tarea G a un costo de 20 y la tarea H a un costo de 18. Por lo tanto, convendría que el trabajador A haga la tarea E, porque el costo es bajo, es 15. Pero si la tarea que se le asigna al trabajador A, ya no se le asignaría al trabajador B, que tiene un costo más bajo todavía, miren, 14. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar una distribución óptima? Con el método húngaro, ¿ya? Vamos a ver el método húngaro. A ver, jóvenes, antes de comenzar el procedimiento, quiero que me indiquen si se entendió el problema, en qué consiste o todavía no. Los escucho. ¿Sí? ¿Jóvenes? Ingeniero, esos datos que están en la tabla, nos lo está dando, usted nos lo está dando, ¿no? No nos lo dan el problema. Todo lo que hay acá, esos son los datos del ejercicio. Los datos. El número de filas, el número de columnas y los elementos de la matriz, esos son los datos, ¿ya? Eso le dan a usted para que usted resuelva. Otra pregunta. ¿Se entendió en qué consiste el problema, jóvenes? Antes de ir a buscar la solución, ¿se entendió o no? ¿Ah? Sí, ingeniero. Jóvenes. Sí, ¿se escucha? Sí. Bueno, repito entonces, tal vez alguno no quiere hablar. Hay 4 trabajadores, A, B, C y D. Hay 4 tareas, E, F, G y H. El problema consiste en cómo asignar al trabajador una tarea de tal manera que la empresa gaste lo menos, ¿sí? Tenga el costo mínimo. En este caso, porque son costos, ¿no es verdad? Eso no se puede hacer al tanteo, hay que seguir un procedimiento iterativo, ¿sí? El algoritmo que vamos a ver consiste en eso, ¿no? En el procedimiento que hay que seguir para minimizar costos. Primer paso, jóvenes, hay 4 columnas, ¿sí? De las 4 columnas, en cada columna vamos a escoger el menor valor. Miren, en la columna E el menor valor es el 11. En la columna F es el 15. En la columna G es el 15. Y en la columna H es el 14. Muy bien, hemos marcado los menores costos por columna.
¿Qué hacemos luego? En cada columna le restamos ese valor a los otros elementos, ¿sí? Por ejemplo, vámonos a la columna E. Es su valor original 15. Menos 11 nos queda 4. Luego 14 menos 11 queda 3. 11 menos 11, 0. Y 21 menos 11, 10. Correcto. En la segunda columna hacemos lo mismo. El 15 le restamos a los otros tres valores. 19 menos 15 nos da 4. 15 menos 15, 0. 0. 24 menos 15, 9. Muy bien. Muy bien. Entonces, haciendo esa resta en cada columna, fíjense, obtenemos esta nueva matriz, ¿sí? Esta nueva matriz que está acá. Muy bien. Al hacer eso, jóvenes, lo que estamos haciendo es buscar ceros. Miren, forzosamente en cada columna por lo menos un cero vamos a encontrar. Muy bien. El siguiente paso. Ahora escogemos por fila el menor valor. De la fila A, miren, el 4 es el menor valor. De la fila B es el 0. De la fila C, el 0. Y de la fila D es el 9. Entonces, en cada fila le restamos este valor. Y nos vamos a la siguiente tabla. ¿Sí? Acá está. A la fila A, miren. 4 menos 4, 0, 4 menos 4, 0, 5 menos 4, 1, 4 menos 4, 0. En esta nueva fila que estamos viendo, tabla, ¿sí? Luego a la B le restamos el 0, se repite, pero le restamos 0, queda lo mismo. A la C le restamos el 0, queda en lo mismo. Y a la última le restamos el 9. 10 menos 9, 1. 9 menos 9, 0, 11 menos 9, 2 y 10 menos 9, 1. Muy bien, esos son los dos primeros pasos. Restar el menor valor por columna, restar el menor valor por fila. Hemos llegado a esta matriz que está abajo. Lo que estamos ubicando son ceros. Esos ceros, jóvenes, son los lugares donde están los menores costos. Si ustedes se dan cuenta, los lugares donde están los menores costos. Muy bien, ahora, en los lugares donde estén los ceros, ahí vamos a comenzar a asignar. Pero veamos si ya estamos en la posición óptima o todavía no. ¿Qué se hace? Se traza, se cubre con líneas rectas, verticales o bien horizontales, todos los ceros, ¿ya? Hay que cubrir los ceros con líneas verticales o con líneas horizontales, no con líneas diagonales. Pero hay que tratar de cubrir con el menor número de rectas, ¿ya? Con el menor número de rectas. Es decir, nunca el número de rectas va a ser mayor al orden de la matriz. Esta matriz es de cuarto orden, ¿no es verdad? 4 por 4. Entonces, deberíamos ver si se puede cubrir los ceros con 3 líneas. Yo he buscado y no se puede con 3 líneas rectas. Entonces, encontré con 4. Acá está con 4 líneas. Si el número de rectas que cubre los ceros es igual al orden de la matriz, quiere decir que hemos llegado a una posición óptima, ¿ya? Cuando lleguemos a esto, nos vamos con la matriz original de costos, está acá abajo, y marcamos dónde estaban los ceros, ¿ya? Donde estaban los ceros. Miren, están marcados de rojo, donde estaban los ceros. Fíjense, acá abajo está la matriz original de costos. AE, hay un 0, ya marcamos, el costo era 15, ¿ya? 15. Hasta los costos, y también hay un 0 en CE, ¿sí? Está con rojo. En la fila F, toditos son rojos, marco todos, ¿sí?
todos son 0, marco de rojo. En la fila G hay un solo 0, miren, en C con G, acá está el 15. En la última columna, la columna de H, los 3 primeros son 0, marco, acá está. Cuando estoy marcando estos números con números rojos, luego hay que comenzar a asignar. Ya estamos en la fase de asignación. ¿Qué dice? ¿Cómo comenzamos? Al comienzo hemos dicho, se debe asignar a cada trabajador una sola tarea y a cada tarea un solo trabajador. Entonces, buscamos aquellas filas o aquellas columnas donde haya una sola asignación, donde haya una sola opción, ¿ya? Ahora miren, todo lo que está de rojo eran los ceros. En columnas, miren, en la columna E hay 2 rojos, 15 y el 11. En la columna F todos son rojos. En la columna G hay un rojo, el 15. Entonces quiere decir que este 15, C con G, sí o sí se tiene que asignar. Pero todavía estamos revisando uno más. En la columna H hay 3 rojos. O sea, no se puede uno de los 3. Y por filas, miren, en la fila A hay 3 de color rojo. En la fila B hay 2 de color rojo. En la fila C todos están de rojo. Y en la fila D hay un solo rojo, el 24. Entonces tenemos dos asignaciones seguras ya. Y eso vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, como es 1 a 1, jóvenes, en aquella columna o aquella fila que asignemos, ya se marca tanto la fila como la columna. Quiere decir que no se puede asignar. Entonces, miren, comienzo acá en la fila D. Hay un solo valor, ¿no es verdad? D, que es el 24. Quiere decir que al trabajador D tengo que asignarle la tarea F. Y el costo es 24. Si la tarea F ya tiene un trabajador, se anulan las otras, ¿ya? 19, 15, 15 se anulan. Esa rayita es que la estoy anulando ya. Muy bien, la columna F ya nada que ver, tampoco la fila D. La segunda opción única, recuerdan, era este 15 en columna. Miren, es el único valor. Entonces, asigno el 15, el trabajador C hará la tarea G. Por lo tanto, G ya está completa y también C está completa. Solamente me quedan por asignar A y B. ¿Ah? Cuando asigné en D, perdón, este 24 está anulado esto, acá está anulado estas 2 columnas, la F y la G están anuladas, también la fila D y la fila C. Solamente me quedan A, E y B, H, nada más me quedan. Entonces, cuando anulé la fila C, anulo el 11. Entonces me queda el 15 como una sola opción en columnas. Asigno el 15 y anulo estas otras 2, ¿sí? Y después solamente me queda este 14. Y asigno eso. En resumen, a ver, vamos a ver, jóvenes. Vamos a hacer un resumen. Acá. ¿Recuerdan? La primera asignación era D con F. Escribo acá D con F. El costo 24 ya está. ¿Sí? Solo me faltan 3. Y la otra era C con G, 15. C con G, 15, acá está. ¿Qué me falta? Solamente me faltan 2 operadores A, B y 2 tareas E, H. ¿Sí? Después habíamos asignado esta A con E, 15. A con E, 15. Solamente nos queda una. Y es este 14. Y justamente es para el trabajador B la tarea H, este 14. ¿Sí? Hacemos este resumen y sumamos. ¿Ya? La suma de los costos me da 14 más 15, 29, 30,
44, 64 y 4, 68. Total, 68. Bueno, ese es el procedimiento para realizar asignaciones. ¿De dónde quieren que vuelva, jóvenes, a explicarles desde dónde? ¿Los escucho? ¿De dónde? Más abajo. ¿Qué tal? El otro, el último, ese. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Correcto. A ver, miren. La anterior matriz era esta de acá, la de arriba, ¿no? Lo que hemos hecho es ubicar ceros. Miren, en la columna E hemos ubicado 2 ceros. ¿Sí? ¿Ven los ceros en la columna E? En la columna F han aparecido 4 ceros. Todos están con 0. En la columna G, un solo cero, es CG. En la columna H, 3 ceros. Los ceros significan que esos valores en la matriz original son lugares candidatos para la asignación. Y en filas, en la fila A hay 3 ceros, en la B hay 2 ceros, en la C toditas son ceros, y en la D hay un solo cero. Muy bien. Donde hay los ceros, en la matriz original que la he escrito acá, marco, donde haya cero, marco ese costo, ¿ya? Voy a marcar por columna. Miren, jóvenes, en la columna E hay 2 ceros con A y con C. Con A y con C. Acá está marcado de rojo. Hagan de cuenta que esas rayas todavía no existen, ¿ya? Muy bien. En la columna F, todito está marcada. Marco todo de color rojo. Acá está, en la columna F. En la columna G hay un solo cero con C. C con G, acá está marcada de rojo. Y en la columna H, los 3 primeros están de rojo. Acá está. Ya. Las líneas todavía no las miren, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, esas marcas son los lugares candidatos a la asignación. ¿Y cómo hago para escoger? Busco en filas o en columnas donde haya una sola opción. ¿Ya, jóvenes? Una sola opción. Comenzaré con filas. Miren, en la fila A hay 3 opciones, no me sirve. En la fila B hay 2 opciones, no me sirve. En la fila C, todas son opciones, no me sirve. En la fila D hay una sola opción con F. Esa me sirve, ¿ya? Entonces, ya asigno. Al trabajador E le toca la tarea F y el costo es 24. Vean más abajo. D con F, 24. Miren, D con F, el costo es 24. Ya está asignado. Y como dicen las condiciones, cada tarea tiene que ser un solo trabajador. Por lo tanto, si ya está asignado para D, estos otros 3 números ya se anulan, ya no se toman en cuenta. Por eso está ahí la flechita, ¿ya? Entonces la columna F ya no se toma en cuenta para nada, ya tiene su asignación. Otro valor único es acá en la columna G, miren, en la columna G hay un solo valor marcado, el 15. Por lo tanto, sí o sí, la tarea G tiene que hacerla el trabajador C. Acá está, miren, C, la tarea G, costo de 15. Entonces, jóvenes, si la tarea G se le asigna al operador C, todas las demás se anulan. Se anula el 11, el 15, el 14, ya no se utilizan, porque es 1 a 1. Entonces, si ya está anulada la columna F, la fila D, ahora la columna G y la fila C, ¿qué es lo que me queda? Me queda acá el 15, el 14 en la E, el 15, el 14 en la H, el 18 y el 14. Entonces, en la columna E, como se anuló el 11, el 15 queda como opción única. Entonces le asigno al operador A la tarea E a un costo de 15, al operador A la tarea a un costo de 15.
Ya tengo 3 asignaciones, solo me falta una, y es esta. El trabajador B, como esto está anulado, este 15 además, sí, realiza la tarea H a un costo de 14. B con H a tarea de costo de 14. Entonces, esto que ya he asignado acá, copio como informe final en este resumen. He copiado simplemente de ahí, la tarea, el operador A hace la tarea E a un costo de 15, etc. Y el costo total es 68. Costo total 68. Bien, he repetido. Preguntas, jóvenes, preguntas. Una pregunta. Ya, dígame. Si no hubiera habido, digamos, un único para asignar, digamos, no hubiera habido en una fila y una columna, un único, ¿cuál se debería asignar, digamos? Son casos muy raros. Puede darse, como usted dice, puede darse. Pero van a ver en otro ejercicio, con este método, cuando quedan así como usted dice, por ejemplo, 2 trabajadores y 2 tareas, ¿sí? En ese caso. Entonces se cruza. Como es 1 a 1, se agarran 2 opuestos y generalmente se empatan los 2 opuestos con otros 2. Empatan. Vamos a ver eso en el siguiente ejercicio, ese caso que usted menciona en el siguiente ejercicio. A ver, quedan 3 minutos y medio. ¿Ya? Si no hay una pregunta, vámonos al otro ejercicio, por favor. ¿O hay alguna otra pregunta más? Muy bien, jóvenes. Acá tenemos un nuevo problema de costos. Igual de 4x4, no está muy largo. Acá están los costos originales, ¿sí? Hay 4 trabajadores A, B, C, D. Hay 4 operadores E, F, G, H. ¿Cuáles son los costos? Acá están 3, 5, 3, 3, etc. ¿Ya? Acá están los costos. Bueno, ahora lo que hice fue escoger el menor valor por fila. Se llega al mismo resultado. Miren, de la primera fila, el menor valor, ¿cuál es? El 3. Selecciona el 3, está de rojo. De la segunda fila, ¿cuál es el menor valor? El 5, marco el 5. De la tercera, de la fila C, el menor valor es el 6, marco el 6. De la última fila, el menor valor es el 2. Muy bien. ¿Qué sigue después, jóvenes? Ya me olvidé. ¿Qué sigue? ¿Quién me recuerdo? ¿Qué se hace ahora? Ese valor. Se coge el menor valor. Correcto. Se resta ese valor en cada fila. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, miren, la primera fila acá, 3 menos 3, 0. 5 menos 3, 2. 3 menos 3, 0. Y 3 menos 3, 0. ¿Sí? En la primera fila. En la segunda, ¿cuál le restamos? ¿Qué número? El 5. ¿Sí? El 5. 5 menos 5, 0. Luego viene 14 menos 5, 9. 10 menos 5, 5. 10 menos 5, 5. Le estamos restando. En la tercera fila, ¿cuál le restamos? El 6. 12 menos 6, 6. 6 menos 6, 0. 19 menos 6, 13. 17 menos 6, 11. Y en la última se le resta el 2, el menor valor. 2 menos 2, 0. 17 menos 2, 15. 10 menos 2, 8. 12 menos 2, 10. Muy bien. ¿Qué sigue? Ya me olvidé yo. ¿Qué sigue, jóvenes? ¿Qué sigue? Por columnas, ¿no ves? Ahora por columnas. El menor valor de cada columna. Correcto. De la columna E, miren, el 0 es el menor valor, marco el 0. De la columna F es el 0, marco el 0. De la columna G, el 0. De la columna H, el 0. Bueno, coincidencia, ¿no? Que en todas sea el 0. Si le resto 0 a todas las columnas, queda en lo mismo, ¿ya? Muy bien. Habiendo hecho la resta por filas y la resta por columnas, ¿en qué consiste el procedimiento? Hay que
cubrir los ceros con líneas verticales o con líneas horizontales, de tal manera de que todos los ceros estén cubiertos, ¿sí? Pero dice el procedimiento con el menor número de restas. Es fácil cubrir con 4 filas, pero no dice con el menor número. Miren, acá la primera fila hay 3 ceros y ya la marco. Ya estoy eliminando 3 ceros marcados. Luego me quedan 2 ceros, no, miren, en F y en E. Y no hay más ceros, miren. Con 3 restas logré cubrir, he logrado cubrir. Quiere decir que no estamos en la posición óptima. Jóvenes, se va a cortar, pero quiero que se vuelvan a conectar, ¿ya? Se va a cortar, vuélvanse a conectar, se corta. Entonces, con 3 líneas hemos cubierto los ceros. No estamos en la posición óptima. ¿Qué hay que hacer? Ahora, acá viene un procedimiento. En la primera columna había 3 ceros, acá están. En la segunda un 0, en la tercera un 0, en la cuarta un 0. Dice el procedimiento, hay que cubrir las filas o columnas de ceros con una recta, procurando utilizar el menor número de rectas, ¿ya? Esta es una matriz de orden, de cuarto orden, 4×4. Miren, con 3 rectas hemos logrado cubrir todos los ceros. Miren, acá está con 3 rectas. Y entonces quiere decir que todavía no estamos en una posición óptima, ¿sí? Posición. ¿Qué se hace, joven? El procedimiento dice lo siguiente, miren. De los números no cubiertos por restas, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. De los números no cubiertos por restas, se escoge el menor valor. Miren, 5, 11, 13, 8, 10. El menor valor es 5. Entonces, dice, ese 5 se resta a todos los otros valores no cubiertos. El 5 hay que restarle a estos 6 números. Y se le suma a las intersecciones. Miren, acá en A con F hay una intersección, a este 2 hay que sumarle el 5. Acá también A con E hay una intersección de rectas, hay que sumarle el 5. Repitiendo, de los números no cubiertos se escoge el menor valor. Este valor se le suma a estos números no cubiertos y se le resta a la, ¿cómo es? Se le resta este valor no cubierto y se le suma a las intersecciones. Eso hacemos en la siguiente tabla. Bueno, a ver, miren. 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. Acá está 0 y 0 en B. Luego era en C. 13 menos 5 queda 8. 13 menos 5, 8. 11 menos 5, 6. Acá está 8 y 6. Y en la última era 8 y 10. 8 menos 5, 3. 10 menos 5, 5. 3 y 5. ¿Ven? Entonces les he restado el 5 a estos 6 números. Y luego se le suma a las intersecciones. Acá en A y F hay 2 y en A y E hay 0. Hay que sumarle 5. 5 más 2, 7. 0 más 5, 5. 5 y 7. ¿Ya? Bueno, jóvenes, hemos hecho eso. El resto de los números no se toca, ¿ya? El resto de los números no se toca. Ahora, nuevamente se repite el procedimiento de cubrir con restas las filas o las columnas, con el menor número de restas. A ver si ustedes pueden encontrar si se puede cubrir con 3. Yo no he podido, solo con 4. ¿Ya? Con 4. En la fila B, que hay más ceros, acá se cubre. La columna E, la fila E. No puedo con menos de 4, fíjense. Con 4 se puede cubrir. Ya no se puede con 3 como en el anterior caso. Entonces, si no se puede con menor número, estamos
el número de restas es igual al orden de la matriz, es una matriz de cuarto orden. Quiere decir que esta es la posición final. Esta de acá que estoy mostrando es la posición final. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la matriz original, ¿sí? A la matriz original. Acá está 3, 5, ahí está la matriz original. La matriz original. Acá me falló la marca. Ahí está. Acá en E hay dos lugares, B y D, miren, B y D. Sí, hay dos. Acá en F hay uno solo, sí o sí, a F hay que darle C. ¿Dónde más hay una sola opción? En columnas 2, 2, 1, 2. En filas, mira acá, D con E sí o sí, hay una sola, miren esta fila, hay una sola. Repito, hay que buscar opciones únicas, por filas o por columnas. Miren, por filas acá hay una sola opción, es acá en DE, entonces hay que marcar el 2 sí o sí se asigna. En la fila C, una sola acá, en C con F, una sola, y vamos marcando D con E 2, D con E acá está 2, luego C con F 6, C con F6, me falta A y B, A y B. En A también una sola opción, miren, ¿dónde está? Ajá, había dos opciones. Ya. Me quedan A y B. Miren, jóvenes, es lo que me preguntó el joven anteriormente. Me quedan a estas 4. A ver, si D con E ya tiene, esta B con E se anula. Se anula. Entonces, solo me quedan estas 4. Miren, jóvenes, AG, AH, BG, BH. Estas 4 de acá son estas de acá, miren. Esta de acá, GH. Las 4. En A, G3, H3. En B, G10, H10. Esas 4. Entonces, si le asigno a y G el 3, quiere decir que para B le tocará el otro, el 10, B con H, el 10. Y si lo hago al revés, a le asigno H con 3, a G le tocará B con 10. La cosa es que sumando 10 más 3, 13, o cruzando otro lado, 3 más 10, 13. Da lo mismo, es lo que les decía anteriormente. ¿Ya? Entonces, como ya están B y C, entonces me faltan A y B. Yo le asigné a G con el costo de 3 y a B, H con el costo de 10. Acá está. Entonces están las 4 asignaciones para los 4 operadores. La suma me da 21. A ver, jóvenes, espero sus preguntas. ¿Preguntas? Disculpe, ingeniero. Ya. Cuando lo tomó A y B o sea, en H con G, A y B, digamos, en caso de que sea 2 y 10, digamos, y el otro 3 y 10, entonces hay que tomar el menor costo. el menor costo. Pero, señorita, en todos los años que yo tengo de enseñar, cuando se da estos casos, siempre hay un empate. Siempre hay un empate. El procedimiento hace que se vayan depurando y quede así. O sea, 3 con 10 y 3 con 10, ¿sí? Seguramente acá es 3 con 10, en el otro podría ser 1 con 12, digamos, para que dé 13, ¿sí? Podría ser 7 con 6 para que igual dé 13. La cosa es que en todos los casos siempre se empata. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta?
Bueno, si no hay más tareas, no hay más preguntas, la siguiente clase va a ser más ejercicios. Muy bien, quedamos acá. Repasen todos los ejercicios, jóvenes. Hasta luego.